La palabra del Señor titula esta mañana: ¿estás seguro y convencido? ¿Estás seguro y convencido? Y vamos a leer de dónde salen estas palabras. Vamos a escudriñar la palabra del Señor y vamos a usar la versión Dios habla hoy, esta mañana, porque en estos pasajes bíblicos, en esa sencillez de esta versión, vamos a encontrar muchas riquezas lindas de la palabra del Señor. ¿Estás seguro y convencido? Dice en Romanos 10:17: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe. ¿Qué es fe, pastor? ¿En qué debo tener fe? ¿Cómo manejo mi fe? Estoy teniendo fe, pero veo que las cosas no suceden como las estoy pidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pastor, hemos orado por esa persona y se ha muerto. Hemos declarado sanidad y murió. Es mi pariente, estoy sufriendo, pastor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué suceden esas cosas? Y el Señor quiere despejar esas dudas esta mañana de aquellas tristezas que nacen en nuestro corazón, de aquellas decepciones que nacen en nuestro corazón, de aquellas murmuraciones que nacen en nuestro corazón, porque cuando no recibimos lo que hemos pedido, nos decepcionamos. Y en esa decepción muchas veces reaccionamos de una forma inesperada, porque no es lo mismo que se muera el amigo de mi amiga a que se muera mi papá, o a que se muera mi hijo, o a que se muera mi esposo o mi esposa. ¿Verdad que no es lo mismo? Cuando vemos la muerte más allá, o cuando vemos la decepción de no haberse cumplido algo, pero que no está tocando mi vida, es más fácil entender y decir: ten fortaleza, sé fuerte. Pero cuando eso toca mi vida, pero cuando me toca vivir a mí, la situación cambia, ¿verdad, hermana? Es muy fácil decir: hermano, hermana, es la voluntad de Dios. No estamos mintiendo, pero no estamos viviendo la intensidad del sufrimiento de esa persona, porque no está cerca a nosotros. Y hoy el Señor quiero que nos hable sobre estos mensajes. Estamos viviendo una situación que no es fácil. Vemos en los grupos, ¿verdad?, que compartimos en el WhatsApp de la comunidad, y vemos muchas peticiones de oración. El otro día la pastora comparte un mensaje. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes: fulano de tal está mejor, mengano de tal ya está en su casa, gloria a Dios. El otro hermano ha fallecido, y seguimos orando por tales personas. Wow, yo leí ese mensaje y yo no sabía si alegrarme o entristecerme, porque me alegraba por aquel que había vuelto a su casa, pero lloraba por aquel que había muerto. Si yo fuera familiar de aquel, ¿qué estaría sintiendo? ¿Qué estaría haciendo? Si él
ya no está más con nosotros. Son situaciones que estamos viviendo, hermanos. Y no es ese el único ejemplo, porque cada uno de nosotros lo sabemos. Tenemos trabajos, tenemos proyectos, y muchos proyectos han fracasado, muchos proyectos se han cerrado por la situación, mucha incertidumbre ha venido acá. Y entonces, ¿dónde está la fe? ¿Cómo debo creer? ¿En qué debo creer? ¿Qué es la fe en mí? Y clamo al Señor para que esta mañana el Señor nos vaya revelando ese mensaje y seamos fuertes. Amén. Dice el Señor: así pues la fe nace. Entonces la fe nace. Entonces la fe tiene un inicio. La fe no había y aparece. Eso dice la palabra. La fe nace. ¿De cómo nace? ¿Cómo nace mi fe? Mi fe nace al escuchar un mensaje. No puede nacer una fe en mí si yo no he escuchado un mensaje, cualquiera sea el mensaje. Si el mensaje que viene a mí me dice que este púlpito me va a hacer un milagro, me ha llegado un mensaje que me está haciendo nacer una fe, una creencia, una seguridad. Alguien me está diciendo: este púlpito hace milagros. Entonces nace en mí una fe porque hay un mensaje que me está llegando y yo estoy creyendo en ese mensaje. Así nace la fe. La fe en tu corazón va a nacer porque ha llegado un mensaje. Si no ha llegado ningún mensaje, no nace una fe. No nace. Porque la fe no nace de la nada. La palabra del Señor nos dice que la fe nace al oír un mensaje. Pero, pastor, ¿y qué pasa con los sordos? Queridos, estamos hablando desde el ámbito espiritual, ¿verdad? Es decir, cuando el mensaje llega a mi corazón, no porque necesariamente lo escuché, sino porque también el Señor pudo hablar a mi corazón y yo recibí un mensaje. Entonces, una fe que yo no tenía, que no existía, nace. Y nace, y el mensaje, ahora Dios direcciona, ¿verdad? La fe en ti, querido hijo, nos dice Dios, nace. Y nace por medio de un mensaje. Pero este mensaje, porque quiero que nazca esa fe, nos dice Dios, viene de la palabra de Cristo. Porque yo puedo, y hay mucha gente, queridos. Por eso hay muchas doctrinas, muchas religiones en las que creen en muchas cosas. La cultura india, ¿verdad? De la India, tienen muchos dioses. ¿Por qué? Porque les ha llegado un mensaje en la que aquella diosa, aquel animal, aquella vaca, porque las vacas son como dioses allá, han recibido un mensaje y creen en eso. Pero la palabra del Señor nos dice: yo quiero que nazca una fe en tu corazón por un mensaje, pero ese mensaje es de mi Hijo Jesucristo. Esa es la fe verdadera, nos dice el Señor. ¿Ok? Entonces, esa fe, queridos hermanos, de parte de Dios, es un regalo, es un don. ¿De acuerdo? Nos hace nacer la fe por medio del mensaje de la palabra. Entonces, una vez yo tengo fe, ya no depende de Dios, es como nacer en el Espíritu. Dios nos da por gracia la salvación y nos hace nacer de nuevo, nos hace nuevas criaturas. Pero el crecer para llegar a ser adulto espiritualmente, ¿de quién depende? De cada uno, en su relación con Dios. No puedo yo crecer espiritualmente si no estoy íntimamente ligado a Dios. Yo me voy a quedar bebé. Yo me voy a quedar sin saber caminar ni gatear. Porque yo no estoy ejercitando
mi nuevo nacimiento, como cuando nace un bebé. Si yo a ese bebé lo dejo postrado, hermanos, si yo lo amarro desde que nace y a los 20 años yo lo desamarro, ese bebé no sabe caminar. Bueno, ya no es bebé. Aquel joven ya no sabe caminar. ¿Por qué? Porque no ejercitó durante 20 años. Y es lo mismo en la fe, queridos. El Señor pone ese don en nosotros de tener fe por el oír. ¿Por el oír qué? El mensaje de Jesucristo, el mensaje de la palabra de Cristo. Pero esa fe, una vez nace, ese don, una vez lo recibo, ese talento, una vez lo recibo, yo tengo que multiplicarlo, yo tengo que fructificarlo, yo tengo que madurarlo, yo tengo que hacerlo crecer. ¿Me entienden? Entonces, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Esa es la fe que nuestro Padre Celestial quiere que tengamos. No que yo crea en que este púlpito hace milagros. Es también un mensaje, pero es un mensaje errado. Este es el mensaje de verdad. ¿Ok? Entonces, vamos entendiendo. Dios hace todo para que mi fe crezca. Hace todo y ha hecho todo para que mi fe crezca. Hay muchísimas promesas, hermanos, dentro de la Biblia. Y las promesas son palabras que el Señor ha dicho y que son verdad, que se van a cumplir. Entonces depende de mí, depende de ti, hermanita, depende de ti, hermana Patricia, de que tú creas esas promesas para que tu fe crezca. Porque si yo no creo en esas promesas, mi fe queda como recién nacida y no crece. ¿Se dan cuenta? Recibo el regalo de Dios, que es la fe por medio del oír, el oír de su palabra. Pero yo tengo que desarrollarla, yo tengo que hacerla crecer, yo tengo que ejercitarla, yo tengo que probarla. Y dentro de la palabra del Señor hay muchas cosas que el Señor ha hecho por nosotros para que crezcamos en fe. Hay promesas maravillosas y no las vamos a comentar ahorita porque se nos pasa todo el día hablando solo de las promesas de Dios, en las cuales yo debo creer, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa más importante? Solo de esa vamos a hablar. ¿Cuál creen ustedes que es la promesa más importante? Si tú declaras que Jesucristo es tu Señor y Salvador, serás salva. Esa es la promesa más grande. Esa es la promesa de salvación. Esa es la promesa en la cual, si yo creo en eso, si yo creo, si yo confío, si yo entrego todo mi entendimiento a saber de que eso es verdad, entonces yo vivo mi fe y sé que eso se va a cumplir. Soy salvo. Eres salva. Eres salva, Gabriela. Eres salva, Álvaro. ¿Por qué? Porque creemos en la promesa de Dios. ¿Has declarado que Jesucristo es tu Señor? ¿Hemos declarado? Sí. La promesa es: serás salvo. Entonces soy salvo. Y yo tengo fe. Y hago madurar mi fe. ¿Por qué? Porque voy creyendo en las promesas de Dios. Vamos a tocar ahora todo el capítulo, queridos hermanos, de lo que es Hebreos 11. Porque en el libro de Hebreos, capítulo 11, se habla justo de la fe. La define la fe. Aquí hemos visto en Romanos 10:17 cómo nace la fe. De cómo nace. Ahora vamos a ver qué es lo que nace. ¿Qué es lo que nace? ¿Qué quiere decir la fe? Y vamos a Hebreos 11:1. Tener fe, dice, ahí está. Ya tienes fe, ¿verdad? Ya nació la fe en ti. Ya nació. Ya tenemos fe. Ahora, ¿qué es lo que ha nacido? ¿Qué es esa fe que ha nacido en mí? ¿Qué es tener fe? Pues tener fe es tener la plena seguridad. ¿Qué titula la prédica? ¿Estás seguro y convencido? Entonces dice, tener fe es tener la plena seguridad, plena, total, sin un resquebrajo de duda. Tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Es tener esperanza. Es esperar algo.
Es decir, si yo tengo fe, si ha nacido la fe por el oír el mensaje de Cristo, lo que me dice la palabra es de que eso que ha nacido te tiene que dar, te tiene que dar. Si tú estás con fe, tienes que tener la plena certeza de recibir lo que esperas. Querido, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Depende de nosotros. ¿Te das cuenta? Es algo que yo debo creer. Si yo quiero que mi fe crezca, yo debo tener la plena seguridad, no Dios. Por eso Dios nos da el don de la fe, pero quien la hace crecer soy yo al lado de Dios. Entonces, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y viene aquí la otra palabra. Es estar convencido. Es tener plena seguridad y estar convencido. Convencido, queridos. Es una palabra sencilla, creo que no necesito desmenuzarla. Convencido. ¿Algún rato tú has estado convencida de algo? Pruebas una mermelada. ¿Estás convencida que es salada? No, ¿verdad? Es mermelada. Convencido de que es dulce. Entonces, estás convencido de la realidad de cosas que no vemos. Es decir, lo que no vemos, ¿estás convencido, hermana Claudia, de que sí existe? ¿Lo ves, hermana Janet? No lo ves, pero estás convencida que es una realidad. Esa es la fe. Es decir, yo creo plenamente en lo que espero. ¿Lo tengo ahora? No lo tengo, pero estoy plenamente convencido que lo voy a tener. Y además estoy convencido de que lo que no veo, lo voy a ver. Queridos, esa es la fe. Y vamos a seguir leyendo en Hebreos 11:2. Y dice así: nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Este es un mensaje que parece sin importancia, pero escucha lo que han recibido nuestros antepasados por tener fe. En algún momento escucharon el mensaje del Señor y nació fe en ellos. Y luego recibieron, o sea, tuvieron plena seguridad y estuvieron convencidos de algo. Tuvieron plena seguridad de esperar lo que se les prometió y estuvieron convencidos de que lo que no veían lo iban a ver. Entonces, por esa actitud, entonces tener fe, ¿qué es? Es una actitud espiritual, hermana. Y si es una actitud espiritual, modifica tu alma y modifica tu cuerpo. Gloria a Dios. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. ¿Fueron qué? Aprobados porque tuvieron fe. Mari Carmen, ¿tú quieres ser aprobada frente al Señor? Gloria a Dios. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. ¿Qué quiere decir tener fe? Tuvieron plena seguridad y confianza en que lo que no veían se iba a cumplir. Esa es la manera de cómo debemos vivir. Tener plena seguridad y estar convencido. ¿De con quién ando? Con Dios. Él es mi castillo, mi fortaleza. Él es el Dios de mis promesas. Él es el que me va a proteger, el que me va a cuidar. Y tiene una gran promesa. ¿Por qué todos nuestros antepasados fueron aprobados? Porque tuvieron fe. Escuchemos, vamos andando. Hebreos 11:3. Por fe, ya sabemos lo que es fe. Sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Hermana Susana, ¿tú has visto la creación del mundo? ¿Has visto? ¿Has visto cuando Dios dijo, hágase la tierra y se hizo la tierra? No has visto, pero ¿crees que Dios hizo eso? Porque nació una fe. ¿Se dan cuenta? Nació una fe. Tenemos fe y nosotros creemos. ¿Vimos lo que hizo Dios en aquel momento desde el principio, como empieza la palabra del Señor? No, pero nuestra fe nos da la certeza, nos da la convicción de que Dios fue quien lo creó. Esa es mi fe. De modo que lo que ahora vemos
ahora lo vemos, fue hecho de cosas que no podían verse. No existía nada y Dios creó todo. Yo creo, yo lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque Dios me dio un regalo que se llama fe. Y yo la hice crecer porque escuché un mensaje que vino de Cristo y me dijo, esto es verdad, créelo. Y yo, por medio de ese regalo que recibí, que se llama fe, lo creo. Y es una realidad para mí. Por eso me llamo cristiano. ¿Te das cuenta? Entonces sigamos, 11:4. Por fe, otra vez, por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. ¿O no es Abel un ejemplo de dar la ofrenda que agrade al Señor? Y por esa fe de Abel, todos nosotros sabemos de que como Abel entregó la mejor ofrenda al Señor y Abel agradó al corazón del Señor, nosotros, por haber escuchado ese mensaje, hemos aprendido de que debemos también en nuestras ofrendas dar lo que agrade al Señor. Entonces, por eso es que la fe de Abel permanece como ejemplo hasta ahora. Pero sigamos, no nos vamos a quedar en Abel, porque aquí hay muchos, queridos. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera. Y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Entonces, Enoc fue una persona muy particular dentro de la Biblia. Dice la palabra del Señor que Enoc fue retirado de la tierra y él agradaba al Señor. Hay muy poca información de Enoc, pero Enoc, con toda la riqueza de mensajes escritos que había en esa época, pues que no había nada escrito sobre el Señor, pero él agradaba al Señor. ¿Por qué él agradaba al Señor? Porque él recibió un don, él recibió un regalo que se llama fe. Y él maduró su fe diciendo, yo debo agradar a mi Dios porque yo he escuchado un mensaje de Dios. Con seguridad no leyó la Biblia, no había Biblia en ese entonces. Y Dios lo recoge. Y hay muchos misterios en la vida. ¿Por qué lo recogió? En otra prédica hablaremos. Sigamos. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Oh, y esto es bárbaro. No es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por eso es que Enoc fue retirado. ¿Por qué? En la soberanía de Dios dijo, este tipo me agrada. Hey, che, Enocito, ven conmigo. No vas a ver la muerte. Y se lo retira. ¿Por qué? Porque recompensa a los que le buscan. Y esa recompensa está en la soberanía de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Tal vez es distinto para mi hermano Gustavo, tal vez es distinto para mí. No lo sé. Pero seguro es que la recompensa va a ser buena. Entonces, queridos hermanos, no es posible agradar a Dios sin tener fe. Ahora ya nos parece obvio, ¿verdad? Si la fe es un regalo de Dios que nos ha hecho nacer, y yo no la he madurado, yo no la he hecho crecer, recibiendo el mensaje del Señor, al oír el mensaje del Señor, ¿cómo es que voy a agradar al Señor? Por lo tanto, es obvio que no es posible agradar a Dios sin tener fe. No es posible, porque si no tengo fe, hermana, no creo siquiera que Dios existe. Por eso dice después, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe, pues. Pues si no existe, ¿a quién me voy a acercar? Che, aquí ven un toro. ¿Ven un toro aquí? Solo los inteligentes lo ven. ¿Quién lo ve? Ese es el típico chiste, ¿verdad? ¿Aquí hay un toro? No hay un toro. Pero puedo manipular para que vean un toro, como ese rato dije. Solo los inteligentes ven. No va a faltar un inteligente que va a decir, es verdad, yo también veo el toro. Y así empiezan las doctrinas que nos engañan, haciendo que nos creer un mensaje que es falso.
¿Por qué? Porque no están basados en la Escritura. ¿Y por qué no puedo agradar a Dios si yo no tengo fe? Porque deseché el don de Dios. Es que aquel regalo que se llama fe, aquel regalo que quería Dios que nazca en mí, lo deseché. Entonces, es obvio, no voy a agradar a Dios porque ni siquiera me doy cuenta que Él existe. ¿Entienden, verdad? Uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Hay una recompensa cuando yo hago crecer mi fe? Sí. Ese es otro mensaje importante, queridos. Yo tengo recompensas cuando hago crecer mi fe. Mientras más intimidad tengo con mi Dios, más declaraciones tengo de parte de Dios sobre su voluntad, y yo ya sé lo que Dios quiere, a lo que Dios le gusta, porque me lo está revelando, y yo puedo orar por eso, pedir eso que me revela el Señor, y ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Se va a cumplir, porque Dios lo está revelando. Entonces Dios recompensa siempre a los que le buscan. ¿Qué es buscarle? Tener intimidad, estar agarrado de Él, escuchar qué dice mi Dios. Y aquí viene aquel momento triste. Pastor, no entiendo. Oramos tanto y se murió mi papá. ¿No será que el Señor ya nos había advertido que lo mejor en la soberanía de Dios era llevarse a esa persona, pero no le escuchamos qué nos decía? Porque dice la palabra del Señor, queridos, que Dios revela su voluntad a sus hijos, pero aquellos hijos que son íntimos. Dios no tiene preferidos, hermana Patricia. Dios no tiene preferidos, hermana Neda, pero Dios tiene íntimos. ¿Eres tú íntimo de Dios? Luis, ¿eres íntimo de Dios? Dios tiene íntimos, no tiene preferidos. Quien está unido al Señor escucha la voluntad del Padre. Y por eso nos decepcionamos, porque nosotros, estando hincados, y no lo digo que lo hacemos mal, el punto es de que solo queremos ser oídos en nuestra petición. ¿Qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo quiero? Así como dice en Jeremías 3:33, clama a mí, yo te responderé. Es una promesa de Dios. ¿Lo crees por fe? ¿Lo crees por fe, hermanita? ¿Lo crees porque tenemos fe? Si dice Dios que clamemos y Él nos responde, es que nos responde, pues. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que nunca has visto. Imagínate semejante promesa del Señor por clamar a Él. Pero yo pedí sanidad, Padre. Yo pedí que le hagas un milagro y se murió. ¿Qué pasó? ¿Qué es mi fe? Ya no entiendo qué debo creer. Y el Señor nos dice, yo tengo íntimos y a mis íntimos les declaro cuál es mi voluntad. Queridos hermanos, su Hijo mismo, nuestro Señor Jesucristo, le dijo un día, una noche, Padre, no quiero este cáliz de amargura, quítalo de mi frente, pero que se haga tu voluntad. ¿Qué quería la carne de Jesucristo? ¿Qué pedía a ese cuerpo? No vivir su pasión, no ser crucificado. Pero el Señor hace su voluntad. ¿Por qué? Porque si se le hubiera concedido el deseo a Jesucristo de que no tome del cáliz de la amargura, no seríamos salvos y no hubiéramos podido vencer a la muerte, porque no hubiera resucitado Jesucristo. Entonces Dios ve todo un plan, todo un proyecto, toda una profecía que se tiene que cumplir, y entre medio hay sufrimientos que debemos sufrir. Lo sufrió Jesucristo. No lo quería, pero aceptó la voluntad del Padre. Entonces, cuando se nos muere alguien muy cercano, queridos,
que es ahí donde sentimos aquella intensidad de sufrimiento, es porque el Señor tiene un plan, un proyecto mucho mejor que quedándose vivo esta persona. Y esa es la fe. Entonces el que se muera mi papá, el que se muera mi hermano, el que se muera mi hijo en la voluntad del Señor, es porque Dios tiene un plan mucho mejor que el que yo le estoy pidiendo. ¿Me va a desgarrar el corazón? ¿Ustedes creen que al padre no le desgarró el corazón ver a su hijo humillado? ¿Ustedes creen que a Dios Padre no sangró su corazón, no lloró en el cielo viendo a su hijo clavado injustamente, siendo crucificado, siendo muerto, llevando los pecados tuyos y míos en la cruz? ¿Tú crees que ese padre no quería levantarlo de ahí? Pero había un proyecto, un plan de salvación para ti y para mí, y Él entregó a su hijo para morir, porque ese plan era un plan de amor. Y nosotros, queridos, nos decepcionamos porque hincamos las rodillas, pedimos al Señor un milagro. Padre, no dejes morir a esta persona. Pero el Señor tiene un plan mucho más grande, y por eso venimos aprendiendo. Yo no debo preguntarle a Dios por qué murió, sino debo preguntarle para qué murió. ¿Cuál es tu propósito, Señor? Me duele, me desgarraste el corazón, estoy sangrando, estoy como decepcionado, pero ¿cuál es tu propósito, Padre? Quiero cumplirlo. Eso es fe. A pesar de las circunstancias, yo no quito la mirada de mi Dios, porque Él es bueno y Él seguro que tiene un plan mucho mejor que el mío. ¿Verdad? ¿Estás seguro? ¿Estás convencido? Y aquí habla de eso. Sigamos en el 7. Por fe Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó el arca para salvar a su familia. Queridos, hasta esta época nunca había llovido en la tierra. Y Dios le dice a Noé: va a llover 40 días. ¿Qué es llover? Si nunca ha llovido, Noé no sabía qué era llover. Pero Dios le dijo: va a llover, prepara un arca, construye con estas características. ¿Y qué fue lo que pasó con Noé? Creyó, tuvo fe, ¿verdad? Oyó un mensaje, y ese mensaje venía del Señor. Por lo tanto, maduró su fe, creyó en el Señor. Voy a hacer el arca. ¿Qué es llover? No lo sé qué es llover, pero si mi Dios dice que va a llover, tengo que hacer lo que Él me dijo. Eso es fe. Entonces sigamos. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Vamos adelante. Por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que Él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Sabemos mucho de eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de la fe. ¿Se dan cuenta que los que hemos hablado, Abel recibió un mensaje: quiero una ofrenda. Noé le dijo: construye un arca porque va a pasar algo, y obedeció, recibió un mensaje. Abraham le dijo: sal de ahí, te mostraré la tierra que te voy a llevar. Hubo un mensaje. Es decir, Dios, queridos, siempre, Mari Carmen, siempre Dios habló a sus hijos. Nada hizo en secreto. Siempre reveló su propósito. El problema, queridos, que nosotros nunca sabemos qué responde Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos qué responde Dios? Porque no estamos en intimidad con Él. Pero cuando nos pasa algo malo, cuando necesitamos: uy, Señor, Padre, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? Ya tengo que tomar una decisión esta tarde, a lo sumo mañana, y no tengo respuesta. Y el Señor te dice: nunca has estado en intimidad conmigo. Hasta te vengo hablando y no sabes cómo hablo yo. ¿Qué es lo que quieres? No depende de mí, yo te amo tanto, quiero que te vaya bien, pero ya no sé cómo hablarte porque no me escuchas. Y por ahí, en la soberanía de Dios, queridos, su respuesta no coincide con la nuestra, la rechazamos. Sí, la rechazamos. No, Señor, yo te he pedido de que este púlpito se vuelva amarillo. Por favor, Señor, amarillo. Si ve la gente que esto es amarillo, se va a salvar. Vas a ver, ponlo en amarillo.
Y el Señor me dice, no es así como yo voy a transformar a esta gente. No es por tu capricho. Mi voluntad, mis pensamientos, mis planes son más grandes que los tuyos. No por transformar esto en amarillo se va a convertir tu iglesia, mi iglesia. Yo voy a hacerlo de otra forma. Y yo estoy en desacuerdo. Caramba, Dios me falló, no se convirtió nunca en amarillo. Dios me avergonzó. No, yo no estoy en intimidad con Dios y no sé su propósito, no conozco su voluntad. Y quedo decepcionado. Y eso es lo que nos pasa. No estoy escuchando a Dios. En cambio, toda esta gente escuchó al Señor. Y aquí hay una promesa, ¿verdad? Porque Abraham es como el padre de la fe, es el primero, ¿verdad? Viene toda la generación de Adán, digamos. Empieza Abraham, que es el padre de la fe, y Dios le dice, voy a mandarte a la tierra. En esa tierra prosperará un pueblo que serán como el número de las estrellas o las arenas del mar. ¿Qué estaba diciendo Dios? Hay una tierra prometida para ti, que yo lo voy a hacer. ¿No es ese el mismo mensaje para ti y para mí? Querido, sal de donde estás, sal de ese pecado, sal de ese fango, sal de esa tierra de Ur y anda a la tierra que yo te mandaré. ¿Conoces el paraíso? Hermana Raquel, ¿conoce usted el cielo? Alex, ¿conoces el cielo? ¿Pero crees en él? Claro, creemos en él. ¿Por qué? Porque tengo fe. Porque es un mensaje que yo sé que es verdad. Estoy convencido, estoy seguro que hay un cielo. Entonces debo obedecer, salir del pecado, porque hay una tierra prometida donde Dios me va a llevar. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa. ¿Cuál era la promesa, queridos? De una tierra prometida. ¿No es esa la misma promesa para nosotros? ¿Te das cuenta que los profetas tienen la misma promesa que tú y yo ahora? ¿Creemos? ¿Estamos seguros? Eso es lo que Dios quiere, que nuestra fe sea madura y nosotros creamos en esa tierra prometida, que pronto la vamos a ver. No la hemos visto, pero yo estoy seguro que existe y es real. ¿Te das cuenta? Sigamos. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes. ¿Qué esperaba Abraham? Una ciudad física, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, este recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. ¿Te das cuenta la intimidad de Abraham con el Señor? Queridos, 100 años Abraham. Y tenía una virilidad por el Señor. Sara, otra anciana, estéril. Pero cuando la promesa de Dios está sobre tu vida, no hay nada que lo impida, queridos. No hay nada que lo impida. Por eso Dios es un Dios que hace posible lo imposible. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Es fe. Hubo un mensaje para Abraham. Vas a ser padre del hijo de la promesa. 25 años pasaron para que se cumpla su promesa. Sara se desesperó un poco en el medio, pero Abraham dijo, no, yo voy a esperar la promesa. Llega la promesa y Dios cumple lo que te dice, hermana. Dios cumple lo que nos promete. Y Dios siempre dice a sus hijos cuál es su plan. El problema es que nosotros andamos distraídos. El problema es que nosotros no tenemos intimidad con Él. El problema es que nosotros no sabemos oírle. Sigamos, por favor. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. ¿Se cumplió la promesa? Se cumplió.
Todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron reconociéndose. ¿Qué es esto? Pero Dios no cumplió, dice. Queridos, la promesa del Señor es una tierra prometida. La promesa del Señor es vivir la eternidad con Él. Todos estos patriarcas creyeron en el mensaje, tuvieron fe, pero murieron antes de llegar a la tierra prometida. ¿No es verdad? Pero ¿fue Dios que no cumplió sus promesas? No es que no cumplió sus promesas. Él cumplió todas las promesas que son para llegar a la tierra prometida, pero ellos, como tenían fe, las vieron de lejos. ¿Tenían certeza? ¿Tenían plena seguridad? ¿Estaban convencidos? Sí, queridos, porque tienen fe. Y las saludaron reconociéndose así, ¿qué más dice ahí? Así mismos como extranjeros de paso por este mundo. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios va más allá que lo que tenemos que tener aquí en la tierra. Porque si yo muero mañana, hermanita, ya no voy a tener la promesa de la vida eterna, ya no voy a tener la promesa de vivir en la Nueva Jerusalén. Si yo he hecho crecer mi fe, si yo he recibido el mensaje de Dios y yo creo en esa promesa, aunque muera hoy, querido, aunque mueras hoy, esa promesa se va a cumplir. Y no es que Dios no cumplió su promesa, porque el mensaje de Dios es para la eternidad, aún para estos profetas. Y por eso estos profetas fueron aprobados. Y van a ver los versos finales, son maravillosos. Vamos adelante. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá. ¿Qué es eso? Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá. Esta es una muestra de que en medio del camino, por medio de los sufrimientos, por medio de las dificultades, yo siempre dudo de mi fe. Y me dan ganas de retornar. Me dan ganas de abandonar. Me dan ganas de murmurar. Me rebelo contra Dios y digo, ¿por qué, Señor? Si yo oré tanto y no se cumplió lo que yo quise. ¿Por qué si tú tienes una promesa de sanidad, dice tu palabra, por tus llagas he sido sanado, sigo enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque no escuchamos a Dios Padre cuál es el propósito en ese dolor. ¿Verdad? Y quiero volver de donde yo era. Hay desánimo en el caminar de tu fe, queridos. Hay desánimo, hay tropiezos. Ya no creo en ti, Señor. Yo te pedí que no muera y murió. Y me rebelo contra Dios. Los patriarcas también sintieron esto. Vamos adelante. Pero ellos deseaban una patria mejor. Miren la fe que tenían estos patriarcas. Es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el hijo el Dios de ellos, pues le tiene preparada una ciudad. Está hablando de nosotros, queridos. Aunque nosotros nos desanimemos, pero si nosotros estamos firmes en esa promesa del Señor, que la vemos, aunque no existe, pero para mí es una realidad, por fe, Él me tiene preparada la ciudad celestial. Y yo creo en eso. Amén. Vamos. Por fe Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido. ¿Te das cuenta? Él te promete algo, te da algo y después te dice, dámelo. Eso le dijo a Abraham. Entonces, ¿qué está enseñándonos aquí? Queridos, hay una promesa maravillosa de Dios para ti y para mí. Si nosotros creemos en Jesucristo, en su Hijo, y sabemos que el Padre lo resucitó al tercer día, nosotros somos salvos para la eternidad. Esa es la promesa más grande. Somos salvos si creemos en eso. Amén. Dale un aplauso. Dale un aplauso. Esa es la promesa más grande. Pero dentro de nuestro caminar de fe hay otros logros, hay otros madurar de la fe, hay otras peleas, hay otras luchas. Y una de las luchas de Abraham fue su hijo. Fue su hijo amado, su único hijo, en la que Dios le dijo, dame a tu hijo. Pero si este es el hijo de la promesa, ¿cómo que te lo dé? Sigamos. Por fe Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido, por medio de Isaac tendrás descendientes.
Esa fue la promesa de Dios. Por medio de Isaac tendrás descendientes. Y Dios se lo pide. Y Abraham se lo entrega a pesar de la promesa. ¿Por qué? Es que Abraham, escuchen este verso, el verso 19. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Entonces dijo, si este es el hijo de la promesa y este mismo Dios me pide a mi hijo que se lo entregue en sacrificio, pues yo creo que Dios no me va a mentir en su promesa, y si pide que yo lo sacrifique, Él lo va a resucitar. Yo creo, esa es mi fe, queridos. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si hay una promesa sobre tu vida y el Señor te pide esa promesa, algo va a hacer Dios. Debes creerlo, porque Dios no va a incumplir su promesa. Y así pensó Abraham. Si Él me dio la promesa y me pide al hijo de la promesa, queridos, Dios lo va a resucitar. Aquí está, Señor, ¿dónde quieres que lo clave? Wow. No es tan fácil así, ¿verdad? Pero esas son las pruebas de nuestra fe. Tenemos una promesa grande de vida eterna, pero en nuestro caminar, queridos, tenemos muchas pruebas de fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que maduremos en esa fe. Amén. Ya estamos, verso 20. Por fe Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe Jacob, cuando iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de los hijos de José, y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. Por fe José, al morir, dijo que los israelitas saldrían más tarde de la tierra de Egipto, y dejó órdenes acerca de lo que deberían hacer con sus restos. Todo es por fe, ¿eh? Todo es por fe. Es decir, José recibió un mensaje de que su pueblo iba a ser liberado de Egipto, y ya José encargó que sus restos, sus huesos, los deberían llevar a la tierra prometida. Más adelante, 23. Por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños. Vamos adelante. Y por fe Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, a gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Todo es por fe, ¿verdad? Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey, y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. ¿Te das cuenta cuánta evidencia de que estos patriarcas, esta gente escogida por Dios, recibió un mensaje y creía a rajatabla de que esa promesa se cumplía? A pesar de las dificultades que vivía el día a día, queridos. Porque su día a día no era un mar de rosas. Ellos tenían grandes sufrimientos. Queridos hermanos, la fe es visualizar el futuro, es creer antes que ver. El mundo nos dice, queridos, Jimmy, el mundo te dice, ver y creer. El que ve, cree. La ecuación de Dios es contraria. Camila te dice, cree y vas a ver. Es locura. Cree y vas a ver. Y el mundo nos dice ver para creer. Por eso es que debemos nacer de nuevo, queridos. Por eso es que el mensaje de Dios debe estar en nuestro corazón, y aquellas ecuaciones que no son de 3er ni 4º grado algebraicas son tan simples como te dice. El mundo dice ver para creer. Yo te digo, crees y vas a ver. ¿Puedes entender esto? Tal vez no está en nuestros esquemas naturales, ¿verdad? Pero esa es la fe. Eso es en lo que debemos vivir. Esa es la nueva criatura. Esa es la bendición del Señor sobre sus hijos. Que nosotros ya vemos nuestra salvación. Que nosotros ahora aquí en la tierra, hoy mayo del 2021, yo ya he empezado como tú a vivir la eternidad al lado de mi Dios. ¿Creen eso? Yo lo creo, queridos. ¿Te das cuenta? La fe, queridos, tengamos en cuenta esto. La fe, que yo tenga fe en este mensaje del Señor, no quiere decir que yo no voy a tener problemas. Ese es un error.
Eso es un error, que yo no voy a tener dificultades. Pregúntenle a Abraham si no tuvo dificultades. Pregúntenle a Jacob, pregúntenle a Moisés si no tuvo dificultades. Pero él nunca perdió la fe. Y ese es el ejemplo para nosotros. Tenemos dificultades, se nos va a morir nuestro papá, se nos va a morir nuestra hermana, nuestro hijo posiblemente, se nos va a morir. Vamos a tener grandes sufrimientos, vamos a tener grandes pérdidas, grandes dificultades económicas, judiciales, las que quieran, queridos. ¿Las vamos a tener? Sí, las vamos a tener, pero tu fe debe ser inquebrantable. Porque tu mirada está en Jesucristo. Y Jesucristo dijo: tú serás salvo, hija mía, porque has creído en mí. No importa lo que vivas. Gloria a Dios, ¿verdad? La fe no evita mis problemas. La fe, queridos, me ayuda a salir de los problemas. Porque yo creo a un Dios que me va a favorecer en todo obstáculo con el cual yo me enfrente. ¿Te das cuenta? La fe tiene más que ver con tu relación con Dios que con tus circunstancias. ¿Cuál es tu intimidad con Dios? ¿Qué estás oyéndole al Señor? Eso es lo que va a suceder, lo que Dios te dice. Dice en 2 de Corintios 4:8: así, aunque llenos de problemas. ¿Alguien no tiene un problema, queridos? Hasta tú seguramente con tus tareas estás fundido, ¿no ve? Así es. Nosotros decimos: no, los niños ni tienen problemas. Preguntemos. Ahí la Julia todavía de 20 páginas de tarea le faltan 4, creo. Y está en problemas. ¿Te das cuenta? Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Amén. Uno más. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. ¿Por qué? Porque ando con mi Dios, porque tengo fe que Él cumple su promesa. ¿Voy a tener problemas? Sí, pero no me destruyen. Soy hijo de Dios. Estos problemas es para que yo madure, para que yo crezca, para que yo mire atrás y diga: mira cuán bebé era, ahora soy adulto en mi fe y estoy aprobado por mi Padre. Gloria a Dios, ¿verdad? Queridos hermanos, la fe abre la puerta a las promesas de Dios. Si yo no creo que Dios va a cumplir las promesas que tiene sobre mi vida, yo estoy cerrando las puertas a que eso ocurra. Por eso, sin fe no puedo agradar a Dios. Dios me dice: tienes salvación. Yo cierro la puerta y digo: estoy dudando de mi salvación, no quiero. Y Dios dice: pero yo estoy diciendo, yo soy Dios, yo no miento. Pero mis circunstancias, mis problemas, mis angustias, mis tristezas, no sé si creer lo que tú dices. ¿Quién cierra las puertas? Yo mismo. Y Dios ha hecho todo para que abramos esas puertas. Dios no siempre te saca del problema, ¿verdad? Estamos acostumbrados a pedir eso. Señor, estoy en problemas en mi trabajo, sácame, sácame. No te va a sacar muchas veces del problema. Lo que va a hacer Dios es aumentar tu fe para que venzas ese problema. ¿Te das cuenta? Dios no siempre te saca de la tormenta. Lo que va a hacer Dios es aumentar confianza. ¿Para qué? Para que en medio de la tormenta tú te des cuenta que Dios está contigo. Gloria a Dios. Queridos hermanos, Él no siempre te quita el dolor. ¿Te duele algo? ¿Te ha dolido alguna vez algo? Con mucha intensidad. Él muchas veces no va a quitar el dolor de tu cuerpo, pero te va a dar la fe suficiente para que tú tengas la oportunidad de creer en Él y que su promesa es más grande que tu dolor. ¿Te das cuenta, hermano? La ecuación la tenemos que volcar. Yo voy a creer porque voy a ver. No es ver para creer. Y estamos acostumbrados a querer extorsionar a Dios. Hermana Claudia, muchas veces le decimos a Dios: Señor, si tú sanas a mi papá, te prometo, voy a la iglesia todos los domingos, leo la palabra del Señor, hazme predicador, Señor, y ahí voy a estar, pero sana a mi papá.
A Dios no le negociamos nada, queridos. Dios no se mueve con extorsiones, hermana Patricia. Dios te dice, cree en mí y entonces vas a ver. Es mi voluntad la que se va a hacer. Mi voluntad puede coincidir con la tuya, dice hermana Janet. Mi voluntad puede coincidir con lo que me estás pidiendo. Y algún rato por ahí tú oras por un enfermo y sana, hermana, porque esa era la voluntad de Dios y debes glorificar al Señor. Pero si no sanó y se fue aquel paciente, tu fe debe crecer porque hay un propósito más grande en esa pérdida. Nos hace doler, nos hace doler. Desgarra nuestro corazón, desgarra. ¿Cuántas veces Abraham fue desgarrado? ¿Cuántas veces Moisés fue desgarrado? ¿Cuántas veces Jacob? El mismo Jesucristo, queridos, fue clavado en una cruz con un propósito de salvación. ¿No vamos a sufrir? Por favor, queridos, no vamos a sufrir. Vamos a sufrir, vamos a tener problemas, vamos, pero no estamos derrumbados. Tengo fe, porque hay una promesa grande de vida eterna. Amén. Queridos, todo el mundo tiene fallas. Todos. Este pastorcito que habla acá tiene muchas fallas. Muchas fallas. ¿Cometo errores? Cometo errores. Estoy seguro que tú también. Somos así. Todos pasamos sufrimientos. Todos tenemos dolor, todos tenemos problemas. Todos tenemos presiones, ¿verdad? La gente que aprende a superar en esta vida es resistente. ¿Qué debemos aprender con nuestra fe? Resistir. Resistir. Esa es la fe férrea. Yo voy a resistir a pesar de mis circunstancias, porque hay una promesa de Dios sobre mi vida. Es la promesa más grande, ¿verdad? Hay promesas pequeñas en mi caminar y las tengo que visualizar porque debo creerlas. Entonces, queridos, sigue adelante, confiemos en Jesús. Él ha prometido, si Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo, ¿por qué dudamos de que Él se separa de nosotros? ¿Por qué? ¿Hay duda o no? Sí, hay duda, pero no es Él que se separa, me separo yo, queridos. Y es ahí donde genera la duda. ¿Por qué? Porque tú en tu inconsciente, ahí adentro, en tu corazón, sabes de que te has separado de Cristo. Y Cristo mismo te dice, no te separes, yo te tengo que tener, yo te tengo que sostener, porque un pámpano si se corta de la vid se va a secar y va a ser echado al fuego. No te separes, y nosotros le metemos tijera. Y por eso la duda es generada en nuestro corazón. No porque Dios nos falle, es porque nosotros fallamos, ¿verdad? Queridos, vamos a Hebreos 11, 33, 38. Sin embargo, habló de mucha gente con fe. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían. Pastor, no entiendo cómo es que Dios no les dio lo que prometió si Él no miente. Aquí viene lo hermoso. Verso 40. ¿Por qué Dios? O sea, Dios no les dio lo que prometió. ¿Por qué? Porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, no solo a esos patriarcas, no a solo a ellos, a aquellos líderes del Antiguo Testamento, sino en el plan de Dios, en el proyecto de Dios, en aquellos pensamientos de Dios que son más altos que nosotros. Nosotros podemos interpretar, no les dio la promesa, no, queridos, sino que Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor. ¿Qué cosa es lo mejor? Para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. ¿Qué quiere decir eso? De que aquellos que fueron maduros en la fe,
Dios está esperando que nosotros nos unamos en esa madurez de la fe a este grupo de patriarcas. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna y gozar de su presencia eternamente, queridos. Dios está esperando que nosotros nos unamos a ellos para que la promesa de Dios sea real en esa gente del Antiguo Testamento y se cumpla su promesa. ¿No es algo maravilloso? Dios en su proyecto pensó en ti, en mí, antes que en aquellos profetas. ¿Te das cuenta cómo la promesa de Dios se cumple? Pero yo debo creerla. Yo debo creerla. Yo debo tener fe. Yo debo tener plena seguridad. Yo debo tener convicción de que eso es lo que va a pasar. Amén. La máxima promesa, queridos, es la resurrección a la vida eterna como hijo de Dios al regreso de Cristo. Tú vas a resucitar. Vamos a resucitar si morimos antes de la llegada de Cristo. Si lo vemos venir, vamos a subir después de aquellos que resucitan. ¿No es verdad? ¿Eso crees tú? Eso se debe creer si tienes fe. Entonces en 1 de Juan 3:2 dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Tienes fe para creer que eres hijo de Dios? Ahora, hermanos, somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos, dice. ¿Qué quiere decir esa palabra? Sabemos. Creo, tengo fe que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. ¿Y cómo es Él? Divino. ¿Y cómo es Él? Como Dios. ¿Y cómo es Él? Perfecto. Y nosotros nos pareceremos, seremos semejantes a Él. Dale un aplauso al Señor, querido. Dale un aplauso al Señor. Pero todo esto tiene vida, querido, si yo creo. Si no creo, si aquel talento, aquel don que Dios derramó sobre mí, no lo hago crecer por medio del mensaje de la palabra de Dios, mi fe no crece. Mi fe queda infantil. Queridos, las circunstancias no deben mover mi fe. Mi fe crece en la intimidad con Dios. Las circunstancias no son lo que hace crecer mi fe. Lo que hace crecer mi fe es mi intimidad con Dios, de escuchar su voluntad y saber qué es lo que va a pasar. Y si pasa lo inesperado, queridos, Dios tiene un propósito grande para esa vida, o para mi vida, o para esa familia. Amén. A veces vemos cosas injustas. Los médicos ven muchas cosas que parecen injustas. Pastor, tenía 3 meses ese bebé y muere. ¿Qué error cometió ese bebé? Ninguno. Es propietario del reino de los cielos. ¿Y por qué muere? El Señor tiene su propósito, queridos. Tal vez quiere llamar la atención de todas, pero es desgarrador, que pastor, usted no ha sido papá de ese bebé. Es verdad, es verdad. No sufro en la intensidad que está sufriendo esa familia, pero estoy seguro, por la fe que el Señor ha hecho nacer en mí, de que hay un propósito celestial en eso. ¿Verdad? Queridos hermanos, yo quiero que cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, tú has puesto ese regalo en mi corazón que se llama fe. Me has regalado, me has dado fe, has hecho nacer fe en mí. Ayúdame, Señor, a que esa semilla que has puesto en mi corazón yo la haga crecer. Dile al Señor: ayúdame, Padre, para que esa semilla que has puesto en mi corazón yo la haga crecer. Ayúdame a estar plenamente seguro. Ayúdame a estar convencido de que tus proyectos, Señor, de que tus planes son buenos, perfectos y agradables.
En mi naturaleza, Padre, muchas veces sufro, entristeciéndome, dudando. Pero Padre amado, Tú has derramado promesas sobre cada uno de nosotros y las voy a creer. A pesar de las circunstancias. Hay enfermedad, Señor, hay enfermedad. Pero Tú tienes una promesa para mi vida. Tenemos presiones, tenemos, Señor. Circunstancias difíciles, sí, Señor. Tú sabes que sí. Pero no me soltaré de Tu mano, porque contigo las venceré cada una de ellas. Gracias, Padre, por prepararme para Tu venida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.